Buenos días, amados hermanos, el Señor los bendiga. Qué privilegio enorme que tenemos de poder reunirnos para escudriñar la palabra del Señor. Y en esta mañana quisiera invitarle a abrir su Biblia en Hechos, el capítulo 13, del verso 22 al 23. Dos versículos que vamos a escudriñar. Vamos a hablar del corazón. ¿Quiénes quisieran hablar del corazón? Un corazón conforme al corazón de Dios. Y ahí podemos entender y comprender que hay corazones que le agradan a Dios y hay corazones que no. Y así lo dice la palabra, como decíamos en Hechos, en el capítulo 13. Permítanme que leamos juntos del versículo 22 al 23. Y dice así la palabra del Señor. Quitado está hablando de Saúl. Está hablando de Saúl en una descripción que está haciendo en esta palabra que está haciendo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Nos está hablando de un rey anterior. Por eso dice, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. ¿Quién hará todo lo que yo quiero de la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel? Padre bendito, en nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana porque tú nos permites escudriñar, meditar tu palabra. Te pedimos sabiduría, entendimiento. Seas tú revelándote en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén y amén. Qué hermosa palabra, amados hermanos, ¿verdad? Quisiera que entremos un poquito en contexto. ¿Por qué estamos en esta mañana hablando de este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles? Porque este libro es la historia de la iglesia primitiva, ¿verdad? Es todo su desarrollo y es un libro que está lleno del poder del Espíritu Santo porque es una descripción de este poder del Espíritu Santo que ha sido capaz de en Pentecostés mostrarse como aquel viento que viene, no sabemos de dónde viene, pero se lo siente. Sabemos que es como lenguas de fuego, como un poder que está presente, estuvo presente en ese tiempo y está presente también hoy día. Entonces, en este desarrollo, en este contexto del capítulo 13, podemos ver que Pablo estaba desarrollando su primer viaje misionero. Y en este viaje misionero va desarrollando por varios lugares, llegando a Antioquía, ¿verdad? Al mundo conocido de ese tiempo. Y ahí en Antioquía va a la sinagoga en un día de reposo. Y aquí en esta sinagoga, después de haber leído la ley y los profetas, le dicen los hermanos si alguien más tenía algo que añadir. Y ahí es cuando Pablo se levanta y empieza a hacer la descripción más hermosa, el detalle, el resumen más hermoso del plan de Dios para con la iglesia, de su plan de Dios para su pueblo escogido, para el pueblo de Israel. Y ahí hace un detalle, una descripción desde cuando estuvieron en la esclavitud, después cuando estos pidieron rey y se le dio a Saúl, pero Saúl no fue, ese corazón no fue conforme al corazón de Dios. Y ahí aparece recién David. Y ahí es esta lectura que nos describe de que hay un corazón con el cual el Señor puede hacer como Él quiere. Y ahí es la importancia en esta mañana que meditemos nosotros, nos pongamos en este escenario, en este momento para pensar también nosotros si realmente nuestro corazón también es conforme al corazón de Dios. Si nuestro corazón le agrada al Señor. Y también es un tiempo para decirle que, oh Señor, escudriñes nuestro corazón y vea si hay algo malo y quítalo, arráncalo. Un momento para pensar en que es necesario, amados hermanos, ser circuncidados del corazón.
es decir, ser quitado todo aquello que no le agrada al Señor, porque es una señal de pacto, es una señal de estar totalmente entregados al Señor. Y de esa manera, obviamente, para comprender por qué el corazón de David era conforme al corazón de Dios, como el Señor quería, se puede estudiar y meditar muchísimo. En esta mañana solo vamos a tocar una faceta. En otra oportunidad iremos desarrollando muchos más para tratar de comprender, después de una pequeña serie, comprender por qué este corazón de David era como el Señor quería. Y de eso se trata. Hoy solo vamos a tocar una faceta, y ya les lanzo el nombre de Mefiboset, porque quisiera que en esta mañana hablemos, vamos a comprender quién era este Señor, qué dice la Biblia sobre él y cómo podemos, a través de la relación de David con este Señor, comprender cómo era el corazón de David, ese corazón que al Señor le agradaba. Y nos vamos a la escritura en 1 Samuel, en el capítulo 13 y 14. Está precisamente la circunstancia en la que es depuesto Saúl. Dice esta palabra, ¿verdad? En 1 Samuel capítulo 13, verso 14. Mas ahora tu reino no será duradero, le decía el profeta Samuel a Saúl. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe de su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Verdad? Qué duro, ¿verdad? Qué duro es cuando el Señor puede decir, el Señor está en la potestad, en la soberanía de decirle a alguno de nosotros que tu corazón no es como yo quiero. Y por tanto aquí le dice a Saúl, vas a perder el reino, vas a perder aquello que yo había decidido darte, porque tú no has obrado, no has actuado como deberías hacerlo. Y por eso en esta mañana es importante que meditemos cuál es nuestra posición, cómo estamos nosotros en nuestra relación con el Señor. La palabra dice, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y es un momento para que nos examinemos de dentro hacia afuera, porque en las cosas del Señor, en este caminar en el Señor, lo que interesa primero es lo de dentro, las cosas que no se ven, porque ahí es donde podemos comprender la naturaleza del corazón que tenemos. Sí, es cierto, la palabra dice que el corazón es engañoso, pero un corazón circuncidado es que nos muestra que algo ha pasado en ese corazón, que ese corazón ahora está bajo la voluntad de Dios, y ese es el corazón que pretendemos, que queremos tener todos quienes servimos a nuestro Señor. Y para ir comprendiendo más lo que estamos estudiando, yo quisiera que meditemos un aspecto interesante, importante importante en esta vida de David, para seguir analizando por qué ese corazón era conforme al Señor. Está en 1 Samuel, en el capítulo 20, el verso 15. Cuando hay un pacto, resulta, amados hermanos, que el rey depuesto Saúl tenía su hijo que se llamaba Jonatán. Recuerda, ¿verdad? Jonatán. Y Jonatán tuvo una amistad cercana, profunda con David. Y qué paradójico, ¿verdad? Si entendemos que Jonatán era el heredero directo al trono, ¿verdad? Pero sin embargo el Señor lo ungió, todavía estando su padre en función de reino, ungió a David. Y obviamente, ¿no es cierto?, lo natural hubiese sido que en vez de esta amistad haya una fricción entre ellos. Pero aquí Jonatán comprendió que sobre David había un propósito para su pueblo escogido de Israel. Y al comprender esto, él vio que más importante era el propósito de Dios, y por eso
pudo mantener esta amistad que es un ejemplo para que todos quienes estudiamos la Biblia podamos comprender que un amigo que resigna un interés personal por el interés general, es un amigo verdadero, es un amigo que ha comprendido el propósito de Dios en su vida. Y este es Jonatán. Y aquí en este pasaje, en 1 Samuel capítulo 20, verso 15, nos dice así la palabra: y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Esto le decía Jonatán porque había comprendido que David sería rey y todo el poder militar, todo el poder como gobernante estaría bajo sus manos, estaría bajo su amparo. Y es que por eso hacía un pacto y le decía: cuando tú estés en ese poder, no quites mi nombre de la casa de David. Y esto es importante resaltar porque estamos acostumbrados en la historia de la humanidad de que el rey que ha sido depuesto, ¿verdad?, es totalmente desechado, perseguido, porque el nuevo reino, el nuevo gobierno entra y barre con todo. Y es más, muchas veces inclusive llega a las decisiones más tremendas en contra de la anterior gestión. Y eso vemos al estudio de la palabra de que no fue así con David. No fue así con David, como vamos a ir viendo primero este pacto. Fíjense ustedes, hace el pacto y evidentemente ocurre como ya lo había pensado Jonatán. David se hace del poder porque así lo había determinado el Señor. Consigue después, obviamente que no fue fácil, tuvo que pasar muchísimas circunstancias, en más de 2 oportunidades estuvo a punto de ser afectado por las armas del mismo Saúl, salvó su vida, prácticamente estuvo al alcance del arma de Saúl, de su guardia, de sus escuderos, tuvo que pasar muchas circunstancias, muchas batallas, pero al final consiguió llegar al poder. Y cuando estuvo en el poder, fíjense ustedes, en 2 Samuel, capítulo 9, verso 4, cuando ya él estaba iniciando con fuerza, con ímpetu, su nuevo gobierno, una de sus primeras acciones del rey David fue lo siguiente, como dice en 2 Samuel, capítulo 9, verso 4. El rey le dijo, estaba hablando a uno de los siervos de Saúl, del rey depuesto, del rey que no había sido conforme al corazón de Dios. Miren, y le dice, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba, que era el siervo del rey depuesto, le dice, y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Fíjense qué hermoso, ¿verdad? Que se acuerde de su pacto cuando estaba en el momento del poder, cuando estaba en el momento inicial, cuando estaba en ese momento que muchas veces llega la euforia. Y qué importante comprender que David no se dejó absorber por este poder, sino fue capaz de, en este momento culminante de su vida, de honrar su pacto, de recordar que él era una persona que era capaz de cumplir lo que había prometido. Y eso es importante en nuestra vida diaria, que nosotros podamos honrar nuestros compromisos, nuestros pactos. Y fíjense ustedes que esto mismo se observa en él cuando ya Siba le habla de Mefiboset, que era el hijo de Jonatán, que estaba lisiado de sus pies, que estaba viviendo en un lugar apartado, que estaba totalmente abandonado, que estaba totalmente en un nivel desconsiderado. Y es ahí cuando David honra su pacto y es capaz, como dice la palabra en 2 Samuel 9:7, de mostrarnos un corazón misericordioso, como dice la palabra.
Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. ¿Verdad? Hay hasta una alabanza que nos habla de esta consideración que todos quienes leemos nos enternecemos, realmente nos llega a lo profundo, ¿verdad? Que Él sepa reconocer ese pacto, que lo traiga a Mefiboset y lo ponga a su mesa en un lugar de preeminencia, a comer con el rey, ¿verdad? No nos hace otra cosa sino llevarnos a pensar en la condición que estamos tú y yo, en la que nos encontró Jesús y nos llevó para que podamos comer en su mesa, que Él nos rescató de una situación de incertidumbre, nos rescató de ese pozo en el que estábamos sin Dios, sin ley, viviendo solamente porque nuestra condición física no los permitía. Sin embargo, Dios nos trajo a su reino y hoy podemos estar con Él, ¿verdad? Conversando todos los días y prácticamente podemos confiadamente ingresar al trono de su gracia para encontrar un oportuno socorro. Qué hermoso, ¿verdad? En esta figura, para ir entendiendo aún más el corazón de David, un corazón misericordioso que estuvo dispuesto, amados hermanos, además de tener esa consideración, porque no era solamente con Mefiboset, era prácticamente con toda esa casa de ese rey depuesto, a quien siempre le tuvo la consideración porque había sido ungido por el Señor. Y de hecho le dio un lugar, un espacio, le dio tierras para que él pueda cosechar, para que su siervo cosechara y para que él gozara de lo que la tierra produjera. Interesante, ¿verdad? Comprender esa característica de David en los momentos de su poder, en los momentos del ejercicio como rey, gracias a que Dios lo había llevado a ese lugar. Pero como decimos en la vida diaria, decimos darle poder a alguien para conocer realmente cómo es. Pero aquí vemos que el poder a David no le llevó a la soberbia, al orgullo, al rencor y al resentimiento. Pero sigue más. También este corazón de David en esta relación que estamos viendo de estas dos familias, podemos ver que el corazón de David fue sometido a una de las pruebas tremendas que muchas veces muchos de nosotros vamos a ser sometidos o somos sometidos a diario. Y saben, es una prueba bien importante, bien hermosa estudiarla, meditarla. Está en 2 Samuel, en el capítulo 16, en el verso 3, y prácticamente en todo este capítulo. Pero aquí en el verso 3 quiero invitarla a leer este pasaje y dice: y dijo el rey: ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba, que era el siervo del rey depuesto, respondió al rey: he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho: hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. ¿Y de qué trata esto? ¿Saben qué pasa, amados hermanos? Pasó muchas vicisitudes en su reino David, como pasarían cualquier gobernante, cualquier líder que está al mando de un país. ¿Qué es lo que pasó? Hubo una subversión nada menos que iniciada, pactada, organizada por su hijo Absalón. Con una parte de Israel se levanta y empieza a querer tomar el reino de Israel, a deponer el gobierno a su padre. Y en esas circunstancias, amados hermanos, como es natural, hubieron muchos sectores, unos a favor, otros en contra. Tuvo su gente leal David, que a pesar de las circunstancias siguió con él, y muchos, a pesar de lo que la probabilidad decía que iba a ganar Absalón, porque el movimiento era grande y además porque Absalón había forjado una imagen de ser un rey que podía cumplir las condiciones de ayudar más a los pobres. Entonces, obviamente,
Todo el mundo, la mayoría, creía que eso iba a ser. ¿Y qué pasó con el rey David? Empezó a escapar, a buscar un lugar de refugio, y en ese momento que él iba recorriendo, iba pasando muchas vicisitudes, muchos le salían al camino, le gritaban, le hicieron recuerdo cómo él se había enfrentado a Saúl y como que querían decirle que ahora estaba pagando las consecuencias. Pero él, en esa posición, en ese liderazgo claro, en ese convencimiento de que tenía una relación con el Señor, muchas veces incluso les decía a su guardia personal, a su ejército, que los dejen hablar a quienes le maldecían, que les dejaran hablar y decir, porque él había comprendido que dentro de él había una identidad, había algo grande que lo movía a creer de que estaba con Dios. Y aquí en este pasaje que hemos leído, ¿qué es lo que ocurre? El siervo de Saúl, fíjense ustedes, este siervo que estaba a cargo de Mefiboset, agarra y va y lo encuentra, le lleva provisiones al rey, David en este camino que él estaba escapando. Y ahí en ese momento, fíjense, si él había tenido gracia para con Mefiboset, era natural que él preguntara por él, ¿dónde estaba él? Y en este pasaje esto es lo que ocurre. Y este siervo le dice que había decidido, ¿verdad?, Mefiboset, recuperar el reino que le pertenecía a su abuelo, ¿verdad? Que le pertenecía a su abuelo y obviamente a su padre en la descendencia. O sea, quería volver a tomar el reino a la casa de Saúl. Eso le dice el siervo, y en realidad cuando continuamos estudiando la palabra, vemos de que él se había inventado. Vemos que eso no era real. Fue algo que este siervo, por ganarse el favor de David, fue lo que hizo aquello. Y ahí entiendo que el corazón de David, lo natural hubiese sido, si pensamos en nuestras fuerzas normales, hubiese sido que él mandara tal vez a matar a Mefiboset, porque eso era una traición, ¿verdad? Pero sin embargo, David mantiene la calma, porque el corazón que el Señor quiere es un corazón que tenga dominio propio, un corazón que sea capaz de sobrepasar las emociones, un corazón que sea capaz de estar tranquilo en la tormenta, de poder dormir aun cuando haya tormenta, porque nuestra confianza está en el Señor. Y eso es lo que pasa, él no toma ninguna acción. La única medida que dice es que se le quite la tierra que le pertenecía a Mefiboset. Dice, esa tierra te la daré a ti. Es la única medida. Y él continúa en esto, ¿verdad? Y cuando estudiamos este libro apasionante de Primera y Segunda Samuel, vemos qué pasa. Absalón, el hijo de David, fracasa en su intento, logra perecer en la batalla. Es porque Dios estaba con David, y David vuelve a tomar el control y el poder. Y ya me imagino de todos aquellos que habían hecho esta intentona, cómo quedaron ¿verdad?, en una posición desfavorable. Pero aún en estas circunstancias podemos ver el corazón de David, que supo mantener el control, supo tener la consideración con aquellos que habían fracasado, e incluso por su hijo mismo mantuvo luto, mantuvo un pesar, mantuvo esa posición como padre. Es decir, que aquella rebelión no le había afectado el corazón. Él seguía con la misma posición, afectado en lo más íntimo de él, por lo que había hecho su hijo, pero más por lo que había fallecido, había muerto en la batalla, y él mostró que por sobre todas las cosas era un corazón íntegro. Pero aquí me gusta que meditemos juntos esta relación. ¿Cuál fue el encuentro después de lo que había dicho el siervo de Saúl, lo que le había dicho a David, y cómo podría ser el encuentro entre David y Mefiboset? Y la Biblia nos relata, ¿verdad? Podríamos decir que era un encuentro después de una traición, de que aquel amigo que le invitó a su mesa le hubiese traicionado, aunque
esto vemos que no había sido real, ¿verdad? Pero aquí este pasaje que nos relata está en 2 Samuel, capítulo 19, versos 25 y 26. Y dice, y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo, o sea, Mefiboset se fue a recibir al rey cuando ya había vencido, venía victorioso, nuevamente retomando el control, el poder, el gobierno. Y dice, y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo, Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Fíjense cuál esa relación que podría ser con un traidor hasta ese momento. Pero fíjense la calma, porque él pudiese haber tomado una decisión inmediata, pero aquí él mantenía la serenidad porque quería escucharlo a Mefiboset. Y aquí dice en el mismo pasaje, y él respondió, y Mefiboset respondió, Señor rey, Señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho, enalbárdame un asno y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Y ahí podemos comprender que había una mentira, ¿verdad? Que ahí descubrimos que fue el siervo el que fue capaz de tejer toda esta artimaña. Pero fíjense ustedes, David en esa serenidad, y también para aquel siervo que había llevado esa provisión, aunque mintiendo, tuvo también una consideración, porque él al estar en el poder no quería hacer ese abuso de ese poder, demostrando desdecirse un pacto. Y es por eso que en 2 Samuel capítulo 19 verso 29 le dice esto, y el rey le dijo, ¿para qué más palabras? O sea, ya no quiero escucharte más, no, acabemos, ya eso ocurrió, es parte del pasado. Yo he determinado, dice, que tú y Siba os dividáis las tierras. ¡Ey, qué hermoso!, ¿verdad? Tanto para el que había mentido como para el otro, solamente les dio la mitad de las tierras. Y no tomó una medida ni contra el mentiroso ni contra el otro. Acabó ese problema, demostrando que cuando se recupera el poder, lo más importante es mantener la serenidad, mantener lo que Dios dice, mantener la prudencia. Esa es la consideración de un estadista. Y por eso David es considerado el más grande rey que haya tenido Israel. Así también ocurre algo interesante después de todo esto, ¿verdad? Después de todas estas circunstancias que le iban ocurriendo a David, recuperando ya el gobierno, ocurre una situación especial que se relata en 2 Samuel capítulo 21 versos 6 al 7. Es para entender el corazón de David, que por qué es llamado el corazón conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Y aquí hay un pasaje también importantísimo. Dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. ¿Y qué es lo que habla este pasaje? Este pasaje nos está hablando de una circunstancia que había ocurrido con el rey anterior. Resulta que Saúl quiso destruirlos, eliminarlos a los de Gabá, y ejerció sobre ellos un exceso de poder sobre ellos, un uso excesivo de las fuerzas de sus armas sobre aquellos, pero sin embargo no logró exterminarlos. Y por tanto, cuando fue depuesto y cuando entra David en esta población, en todas estas personas, había un sentimiento, una rabia, un rencor contra Saúl, y querían cobrar venganza con su descendencia. Y ahí una vez más es puesto a prueba el corazón de David. ¿Por qué? Porque a quien estaban reclamando es a todos los que quedaban
de la descendencia de Saúl, y obviamente Mefiboset era el más indicado para que David los entregue, porque ellos querían tomar justicia por sus manos. Y aquí nos piden 7 varones de sus hijos, y de hecho estaba Mefiboset considerado entre ellos. Pero ¿qué es lo que hace David? Una vez más respeta su pacto y no lo entrega a Mefiboset. ¿Verdad? Un corazón a toda prueba, un corazón que no fue afectado por esa circunstancia ni por el pedido de toda una población que le pedía, que le clamaba que él pudiese hacer con ellos, y él no lo entrega, respeta su pacto, y nuevamente Mefiboset, a pesar de todas las circunstancias, nuevamente es puesto a la mesa con el rey. Nuevamente es considerado como aquel hombre que no solo encarna una persona, sino encarna el respeto a toda una casa, a toda una descendencia y a toda una familia. Y con eso, en esta mañana, yo quisiera que juntos meditemos, juntos busquemos entender y comprender de por qué David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y eso nos anima a pensar y a meditar, amados hermanos, amigos que nos ven por las redes, a meditar de que algo tenemos que hacer, que tenemos que hacer con nuestro corazón, que tenemos que hacer que ese corazón sea escudriñado, sea totalmente circuncidado, como iremos después hablando más a profundidad sobre estos temas. Solamente quisiera decirte que esta relación, esta manera como llevó esta relación David, esa relación con 2 casas del rey depuesto, la consideración, la manera en que pudo respetar un pacto con uno de sus amigos como era Jonatán, nos anima a pensar y comprender de que verdaderamente David se movía bajo la voluntad de Dios. Y vale la pena hacerse esa pregunta en esta mañana, si realmente nosotros nos movemos bajo la voluntad de Dios, si nuestro corazón está rendido a los pies del Señor. Y es un tiempo para que, si no lo fuera así, restablezcamos esa relación con el Señor, y que en esos tiempos de intimidad, en esos tiempos de acercarnos al Señor, seamos fortalecidos, seamos levantados, porque el Señor con seguridad tiene para usted y para mí un propósito grande, así como lo tuvo con David, así como lo tuvo con la casa de David, también lo puede tener para con usted, para con su casa, para su familia. Que el Señor los bendiga